Y saludo esta mañana al doctor Carlos Ferrán, neurólogo especialista en esclerosis múltiple. Doctor, muchas gracias por darnos esta entrevista para Código Salud. Hola, buenos días, Adriana. Muchas gracias a ti y buenos días a tu auditorio. Gracias, y sobre todo para hablar de esta, es una enfermedad, ¿no? Se le cataloga como una enfermedad a la esclerosis múltiple. ¿Qué la causa? ¿Qué la ocasiona, doctor? Sin duda es una enfermedad y es una enfermedad pues, que se considera catastrófica por el gran impacto que tiene no solamente en la persona que lo padece, sino en su familia, en la sociedad, en el sistema de salud, etcétera. ¿Y cuáles son las causas? Bueno, sabemos que existen múltiples factores de riesgo, no hay una causa solita determinada, sino que es la suma de factores la que puede hacer que se desencadene esta enfermedad. Bien, ¿cómo empieza la esclerosis múltiple, doctor? Pues mira, es muy interesante tu pregunta, Adriana. Fíjate que la enfermedad es muy rara en el sentido de que puede dar desde síntomas muy aparatosos, como de repente un día amanecer la persona y no poder mover la mitad del cuerpo o no poder ver, hasta síntomas muy sutiles como pueden ser solamente un poco de hormigueo en toda la mano, en el brazo, en una pierna. O incluso hay pacientes que pueden debutar con dificultades para pensar, dificultades con la memoria, para recordar cosas. Entonces, por eso le llamamos nosotros la enfermedad de las 1000 máscaras es una enfermedad simuladora de muchas otras, ¿no? ¿Es difícil de diagnosticar la esclerosis múltiple, doctor? Sin duda, porque puede hacer esta gran variedad de síntomas. Entonces, por ejemplo, Adriana, si tú empiezas con una alteración en la visión, vamos a decir visión doble, o por ejemplo que no puedas ver con un ojo, pues lo primero en que uno piensa es ir al oftalmólogo. Claro. Y desde luego que hay oftalmólogos muy avesados y que saben de la enfermedad y entonces los llegan a canalizar con nosotros como neurólogos. Sin embargo, hay ocasiones en donde pues tal vez el síntoma pues mejora con el tratamiento que le dé y entonces ya no llegan con el neurólogo como experto del área y se tarda en el diagnóstico. Incluso sabemos que hace algunos años se tardaban los pacientes más o menos de 10 a 15 años en ser diagnosticados desde que iniciaron su primer síntoma. Entonces ahí se perdía mucho tiempo y obviamente esto los llevaba a una discapacidad. Claro. Sin embargo, hoy en día que habemos más neurólogos, hay más gente sensibilizada con la enfermedad, existe más acceso a resonancias magnéticas y a este tipo de estudios, ha hecho que el diagnóstico se haga más temprano, pero aún así, Adriana, seguimos teniendo un gran retraso en el diagnóstico de la enfermedad y pueden pasar 5, 6, 7 años en que puedan ser diagnosticados. Por eso se vuelve complejo. Sí, sí, por supuesto. ¿A cualquier edad puede uno padecer esclerosis múltiple, doctor? ¿O hay un estimado aproximadamente de a partir de ciertos años? Sí, sabemos que entre los 20 y 40 años es lo más frecuente que se presente la enfermedad, con una media, es decir, un promedio de 32 años. Sin embargo, Adriana, existen pues pacientes mucho más jóvenes. Tenemos niños de 13 años que padecen la enfermedad, de 12, y también tenemos algunos adultos de 60, 63 años que padecen también de la misma, pero lo más frecuente es que sea alrededor de los 30 años de edad que se presente la enfermedad. Se puede vivir, obviamente se vive con esclerosis múltiple, se controla, doctor, ¿no se puede curar? Sin duda, desgraciadamente actualmente no tenemos una cura para la enfermedad. Estamos trabajando a nivel mundial con mucha investigación, mucho desarrollo de opciones terapéuticas para los que padecen de la enfermedad, pero todavía no hemos podido llegar a una cura como tal. Sin embargo, sí es una enfermedad que si tú la diagnosticas tempranamente y la tratas con un medicamento de alta eficacia o un tratamiento de alta eficacia, pues al paciente le va a ir mucho mejor, se va a controlar. Evidentemente el paciente puede vivir una vida pues con muy buena calidad si se trata y se atiende en tiempo y forma. Claro. ¿Cuáles son los órganos que se ven afectados con la esclerosis múltiple? Esto es muy interesante, Adriana. El principal órgano que se afecta sin duda es el sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal. Sin embargo,
También tenemos algunos síntomas o afección de otros órganos secundario a esto, porque el cerebro como tal es el órgano que controla pues a los demás. Entonces, Claro. vamos a poner un ejemplo. Si se afecta la médula o algunas partes del cerebro, yo puedo tener problemas para controlar mis esfínteres, esfínter vesical, esfínter rectal. Entonces puedo hacer desde estreñimiento, incontinencia, o puedo hacer una retención urinaria y entonces tengo que usar medicamentos para mejorar esto, tengo que usar una sonda, en fin. Entonces, como ves, tiene impacto en otros órganos. O, por ejemplo, si tuviera espasticidad, es decir, cuando pierden fuerza en alguna extremidad, con el tiempo se van poniendo rígidos. Y esa rigidez que se llama específicamente espasticidad, pues muchas veces tenemos que darle tratamiento de fisioterapia, tenemos que inyectarles toxina botulínica, tenemos que hacer otras cosas porque si no puede dañar las articulaciones, puede hacer artrosis, es decir, que la articulación se pegue y entonces ya no hay movilidad. Entonces sí tiene efecto en otros órganos. Claro, en muchos. ¿Podríamos decir, doctor, que el tratamiento adecuado a cada paciente diagnosticado con esclerosis múltiple es diferente? Sin duda, aquí es muy interesante lo que dices, Adriana, y es muy importante hacer un traje a la medida del paciente. Es decir, no todos los pacientes van a vivir la enfermedad de la misma forma, van a reaccionar de la misma forma y tampoco van a reaccionar de la misma forma a los diferentes tratamientos. Entonces, por eso decimos que tenemos que hacer un traje confeccionado a la medida de cada uno de los pacientes. Depende de muchos factores, ¿no? Desde la edad, el género, si quiere tener hijos o no, de la actividad laboral que haga, de su modus vivendi, en fin, ¿no? De todas estas cosas las tenemos que tomar en cuenta para determinar un tratamiento específico. Claro. ¿Y las consecuencias, doctor, de no ser tratada o diagnosticada a tiempo? Aquí has dado en el clavo. El punto importante, Adriana, como mencionaba, es el diagnóstico temprano y el tratamiento. ¿Por qué? Porque si no lo hago, sabemos que la esclerosis múltiple, aunque sea remitente recurrente, o secundaria progresiva o primaria progresiva, que son las tres formas en las cuales clínicamente se puede presentar, el paciente va a tener progresión de la enfermedad. Y esta progresión, aunque sea lenta, pero como decimos es lenta pero segura, en el sentido que los va a llevar a una discapacidad no solamente física, sino también cognitiva. Y aquí el problema, Adriana, es que esto va a impactar en muchas aristas de la vida de la persona. Impacta en el sentido de que a mayor escala de discapacidad sabemos que la pérdida laboral se incrementa de manera impresionante. Es más probable que pierdan también a su pareja, tanto hombres con mujeres como mujeres con hombres, pueden perder a la pareja, problemas familiares, ¿verdad? Mayor discapacidad, requiere de más recursos humanos porque necesitas más especialistas, recursos farmacológicos porque como decía tienes que tratar otras complicaciones, entonces impacta también en el sistema de salud, impacta en el bolsillo del paciente, impacta en la economía de todos, del pagador, sea quien sea, ¿no? Entonces, por eso es importante diagnosticarlos en tiempo y evitar que tengan una progresión de la enfermedad para evitar que lleguen a una discapacidad. Definitivamente. Doctor Ferrán, le agradecemos mucho toda la información que nos ha compartido esta mañana, muy interesante, por supuesto. Y bueno, pues como usted dice, hay que centrarnos en este tema, ¿no? De diagnosticarla a tiempo, de diagnosticarla de forma temprana para evitar llegar a toda esta problemática que usted nos acaba de mencionar. Le agradecemos mucho esta entrevista. Muchas gracias, Adriana, y gracias a tu auditorio. Buen día. Buen día, igualmente.